Tutankamón, Cleopatra. Las pirámides que desafían la gravedad. Eso es lo que te enseñaron sobre Egipto en la escuela. Pero hay algo que deliberadamente omitieron de tus libros de historia. Algo tan perturbador que los académicos durante siglos han usado el lenguaje técnico y términos médicos para ocultarlo. Algo que las familias reales egipcias le hacían a sus propias hijas. Y no estoy hablando de matrimonios arreglados o sacrificios religiosos. Estoy hablando de algo peor, mucho peor. Déjame pintarte un escenario. Es el año 24 antes de Cristo, en el Palacio Real de Menfis. Una niña de la realeza acaba de cumplir 7 años. Debería estar jugando. Debería estar aprendiendo a leer jeroglíficos. Pero en lugar de eso, está siendo preparada para un procedimiento. Un procedimiento que la élite egipcia consideraba esencial. Un procedimiento del que nunca, jamás se hablaba abiertamente. Ay, si eres mujer, viendo esto ahora mismo, lo que voy a revelarte te va a hacer sentir físicamente incómoda. Porque esto no es teoría, no es especulación. Esto está documentado en papiros médicos, en momias preservadas, en confesiones talladas en piedra, que los arqueólogos encontraron y que inmediatamente clasificaron como demasiado sensibles para exhibición pública. Verás, aquí está la verdad sobre la sociedad egipcia que nadie realmente menciona. Tenían una obsesión con el control. Y cuando se trataba de las mujeres de sangre real, ese control se volvía absoluto, brutal, irreversible. Los egipcios tenían esta práctica. No tiene un nombre bonito en ningún idioma. Los papiros médicos lo llaman el procedimiento de purificación real. Los griegos posteriores, cuando lo descubrieron, lo llamaron la mutilación sagrada. Los académicos modernos usan el término clínico, infibulación faraónica. Pero yo voy a llamarlo por lo que realmente era. Tortura institucionalizada de niñas, sancionada por el Estado, realizada por sacerdotes, celebrada como virtud. Ay, mira. Si esto te está perturbando tanto como me perturbó a mí cuando comencé a investigar los papiros médicos en el Museo Británico, si quieres más historias de la historia antigua, que deliberadamente te ocultaron, presiona ese botón de suscripción. Porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos va a cambiar completamente tu percepción del antiguo Egipto. Y te prometo, es mucho más oscuro de lo que imaginas. Ahora. Aquí pues entonces pone aún más siniestro. Las niñas de la realeza egipcia enfrentaban esto no como castigo, no como consecuencia de algún crimen. Lo enfrentaban como requisito, como iniciación a su estatus. Entre los 7 y los 9 años, antes de su primera menstruación, eran llevadas a las cámaras sagradas del templo. Si lo que acabas de escuchar te ha dejado sin aliento, imagina lo que aún no te he contado. Cada secreto que descubro, cada papiro que examino, revela un Egipto mucho más oscuro de lo que te enseñaron en la escuela. No te quedes solo con la curiosidad, suscríbete ahora y acompáñame a desenterrar la verdad completa, y mientras lo haces, deja un comentario con lo que más te impactó de este relato. Quiero leer tu reacción. Esto no es solo historia, esto es la historia que nos han ocultado durante milenios. Lo que sucedía en esas cámaras del templo no era medicina, no era religión, era control absoluto sobre el cuerpo femenino, disfrazado de ritual sagrado. La Morimola es uno de los textos médicos más antiguos que sobrevivieron. Data del Mesanatum que tengo que encurochas da Munifringar Pigazao, en Corinilla en Lusos Arifasa Museum por la Tanula, emisieron pusiste sobre Cronaxaxina Pizza. Como señala David de Patillas. Este es uno de los textos médicos más antiguos que sobrevivieron. Data del Mesenquiana 50 a.C. Está guardado en la Universidad de Leipzig. Y en la sección 70 y en la sección 73, usando lenguaje que incluso para los estándares antiguos es inquietantemente clínico, describe los procedimientos de preparación para princesas reales. Déjame explicarte lo que realmente significa eso, porque los traductores modernos, sí, deliberadamente, suavizan el lenguaje,
Las niñas eran sostenidas por 4 sacerdotisas. Sin anestesia. Recuerda eso. Sin anestesia. Los egipcios tenían opio, tenían cerveza fuerte, tenían mandrágora. Pero para este procedimiento específicamente, los textos sagrados prohibían cualquier sustancia que aliviara el dolor. ¿Por qué? Porque el sufrimiento era parte del ritual. El dolor era considerado purificador. Un sacerdote entrenado específicamente para este propósito usaba una hoja de bronce afilada. No acero, todavía no existía. Bronce, un metal más blando que se desafilaba con el uso. Y lo que hacía con esa hoja era remover partes del cuerpo de la niña, partes que la naturaleza había puesto ahí. Tejido sensible, terminaciones nerviosas, todo cortado, todo removido. Pero no terminaba ahí. Oh no, eso era solo el comienzo. Después de la remoción, venía la infibulación real. Tomaban espinas de acacia, esas espinas largas y duras que crecen en el desierto, y las usaban como agujas. Las insertaban a través de la carne restante. Luego enrollaban hilo hecho de tendones de animales alrededor de las espinas, cosiendo, cerrando, sellando. Dejaban solo una abertura diminuta, tan pequeña como un grano de cebada, dice el papiro, apenas suficiente para funciones corporales básicas. El resto, completamente sellado. La niña era entonces envuelta en vendajes empapados en mirra y miel, ambos antisépticos naturales. Luego le ataban las piernas juntas, muslo con muslo, rodilla con rodilla, tobillo con tobillo, y así permanecía durante 40 días. 40 días sin poder moverse, 40 días mientras el tejido mutilado intentaba sanar en esa posición antinatural. Heródoto visitó Egipto en el 405 a.C. Él era griego, observador externo, y quedó absolutamente horrorizado por lo que presenció. En el libro segundo de sus historias, escribe algo que los profesores de secundaria convenientemente omiten cuando enseñan sobre Heródoto. Él dice, y cito, las mujeres de estatus noble, en Egipto, llevan marcas de su rango, que ningún griego podría contemplar sin sentir repulsión. Lo que se hace a las hijas es considerado por ellos como sagrado, pero para nosotros es una abominación contra la naturaleza misma. Abominación contra la naturaleza misma. Esas fueron sus palabras. Pero aquí está lo verdaderamente retorcido. Lo que separa esto de simple crueldad y lo convierte en algo sistemático, algo institucionalizado. Este procedimiento no era secreto, no se hacía en las sombras, era público. Las familias celebraban, organizaban banquetes, distribuían cerveza y pan a los pobres en honor al día de purificación de sus hijas. Los sacerdotes cantaban himnos, los músicos tocaban sistros y tambores. La niña sangrando, traumatizada, en agonía, era paseada en una silla ceremonial a través del palacio mientras todos aplaudían su transformación en mujer real. Ve las madres que habían pasado por lo mismo, sostenían las manos de sus hijas y les susurraban que esto las hacía superiores, que esto las hacía puras, que esto las hacía dignas del faraón, porque ese era el objetivo final. Todo esto era reparación. Ahora llegamos a la pregunta que probablemente te estás haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué una civilización tan avanzada, que construyó las pirámides, que inventó el papel, que entendía astronomía y matemáticas complejas, haría algo tan bárbaro a sus propias hijas? La respuesta es más calculada de lo que imaginas, y revela algo fundamental sobre cómo operaba el poder en el antiguo mundo. Verás, en Egipto, la legitimidad del faraón no venía solo de su padre, venía de su madre. La línea de sangre real se transmitía a través de las mujeres. Eso significa que las princesas eran literalmente más valiosas políticamente que los príncipes. Y ahí está el problema. Si las princesas tenían ese poder, ese valor político inmenso, ¿cómo controlas a quién se lo dan? ¿Cómo te aseguras de que la línea real permanezca pura? ¿Cómo garantizas que ningún hombre pueda tomar ese poder sin permiso? La respuesta que desarrollaron fue diabólicamente simple. Haces físicamente imposible que las mujeres reales tengan relaciones sin que sea obvio.
sin que sea autorizado, sin que sea controlado por el Estado. Ese sellado del que te hablé, esa infibulación que dejaba solo una abertura del tamaño de un grano de cebada, hacía que cualquier relación física fuera imposible, sin revertir quirúrgicamente el procedimiento. ¿Y quién tenía autorización para revertirlo? Solo los sacerdotes del templo. ¿Y cuándo lo hacían? Solo después de un matrimonio aprobado por el faraón. Eran un candado biológico, un sistema de control corporal que convertía a las princesas en cajas fuertes vivientes. La llave estaba en manos del Estado, de la religión, del poder patriarcal absoluto. Los papiros de Caón, descubiertos en 1889, contienen correspondencia administrativa del Reino Medio. Y hay una carta catalogada como UC3 Totio 3 Concoro B, del superintendente del Harén Real, al sumo sacerdote de Ptah. La carta solicita preparación de apertura para la princesa Neferupta antes de su matrimonio con un noble de Tebas. Preparación de apertura. Eso es literalmente lo que dice el papiro. Traducción: necesitamos que reviertas quirúrgicamente la mutilación que le hicimos cuando tenía 8 años, para que pueda consumar su matrimonio políticamente conveniente a los 16. Y adivina qué pasaba después de la boda, después de que el matrimonio cumplía su propósito político, después de que nacían los herederos necesarios. Muchas veces, la mujer era nuevamente infibulada, nuevamente sellada, nuevamente mutilada. El ciclo de control nunca terminaba. Fiennes Petri, el padre de la egiptología moderna, excavó tumbas reales en Abidos a finales del siglo XIX, y en su diario personal, que no se publicó hasta 1985, décadas después de su muerte, describe encontrar momias femeninas de la realeza con evidencia clara de procedimientos repetidos de infibulación, visible en el tejido cicatricial extenso. Sus notas continúan: la evidencia física sugiere que algunas mujeres reales fueron sometidas a este procedimiento múltiples veces durante sus vidas. El trauma acumulativo en el tejido pélvico es extremo. No puedo imaginar el dolor que esto causó en vida. Petriava Victoriano, un hombre que raramente expresaba emoción en sus escritos académicos. Pero esto lo impactó tanto que escribió: hemos romantizado a Egipto como una civilización dorada, pero para las mujeres de la realeza era una prisión de carne. Ahora, tal vez estés pensando, bueno, eso fue hace miles de años, civilizaciones antiguas, prácticas bárbaras del pasado. Pero aquí está lo que te va a perturbar aún más. Esta práctica no se quedó en el antiguo Egipto, no murió con los faraones, se expandió. Ahora se repite. ¿Cuánta? Hospid. Pensar la mefro y volator. Arichib. No murió con los faraones, se expandió, se transformó, se adaptó y viajó a través del tiempo y las culturas de maneras que los historiadores prefieren no discutir en voz alta. Cuando los romanos conquistaron Egipto en el 30 a.C., después de la muerte de Cleopatra, quedaron horrorizados por lo que encontraron, pero no por razones humanitarias. No. Los romanos, que alimentaban personas a leones por entretenimiento, que crucificaban esclavos por miles a lo largo de las carreteras, quedaron horrorizados porque esto les parecía ineficiente. Estrabón, el geógrafo griego que viajó extensamente por Egipto bajo dominio romano alrededor del año 25 a.C., escribió en su biográfica: los egipcios practican sobre sus mujeres nobles una costumbre que las confina en castidad física perpetua. Es una medida considerada por ellos como sagrada, aunque produce sufrimiento considerable y complicaciones médicas frecuentes. Complicaciones médicas frecuentes. ¿Qué manera más clínica de describir agonía continua? Porque eso es lo que nadie te dice sobre este procedimiento. Las consecuencias no terminaban con la sanación inicial. Vivir con esa mutilación significaba infecciones crónicas, dolor durante la menstruación que era absolutamente insoportable, problemas urinarios constantes, y cuando llegaba el momento del parto, los papiros médicos del templo de Dendera contienen secciones enteras
dedicadas a complicaciones de nacimiento en mujeres nobles. Y las descripciones son tan gráficas, tan detalladas en el sufrimiento que causaba el tejido cicatricial durante el parto, que los traductores modernos frecuentemente las omiten de las publicaciones académicas accesibles al público. El papiro médico de Berlín Treton Atretayauto específicamente en la columna Gilsekerjuri un procedimiento de emergencia que los sacerdotes médicos tenían que realizar cuando una mujer real entraba en trabajo de parto. Tenían que cortar nuevamente todo ese tejido cicatricial, toda esa infibulación, para permitir que el bebé naciera sin anestesia efectiva, mientras la mujer estaba en trabajo de parto activo. Luego, después del nacimiento, después de toda esa agonía, adivina qué hacían. La cosían nuevamente. La sellaban otra vez. El ciclo continuaba. Algunas mujeres reales soportaban esto 5, 6, 7 veces durante sus vidas reproductivas. Oye, aquí está la parte que realmente necesitas entender. La parte que conecta esto con algo más grande. Esta práctica no se quedó aislada en Egipto. Cuando el cristianismo copto se estableció en Egipto en los primeros siglos después de Cristo, algunos grupos adoptaron versiones de esta práctica. La justificaban con nuevas razones religiosas, diferentes textos sagrados, pero la misma mutilación fundamental. Cuando el Islam se expandió por África del Norte en el siglo VI, algunas comunidades, no todas, pero algunas, incorporaron versiones de esta práctica y la llevaron más al sur, al África subsahariana, no porque el Corán lo exigiera, no lo hace, sino porque las tradiciones locales, preexistentes, se fusionaron con nuevas estructuras religiosas. Aquí está lo verdaderamente perturbador. Según datos de UNICEF del 2024, versiones de esta práctica todavía afectan a más de 200 millones de mujeres vivas hoy, ahora mismo, en 2026. No es idéntico al procedimiento faraónico antiguo. Las justificaciones son diferentes. Los contextos culturales son diferentes. Pero la esencia, el control sobre el cuerpo femenino a través de mutilación ritualizada, esa estructura de poder básica que los faraones perfeccionaron hace 41 años, nunca desapareció completamente. Eso es lo que los libros de historia no quieren que conectes. No quieren que traces esa línea. Desde las cámaras de los templos egipcios hasta las clínicas clandestinas modernas. No quieren que veas cómo las estructuras de control se adaptan, se transforman, pero fundamentalmente persisten. Ahora déjame contarte sobre las voces que casi se perdieron para siempre. Las voces de las mujeres que vivieron esto, porque sí, tenemos sus testimonios. Fragmentados, incompletos, pero están ahí, si sabes dónde buscar. En November se fueron arqueólogos franceses, excavando en Deir el Medina, la aldea de los trabajadores que construyeron las tumbas del Valle de los Reyes, encontraron algo extraordinario, encontraron óstracos. Esos son fragmentos de cerámica o piedra caliza, que los antiguos egipcios usaban como papel barato para escribir notas informales. O entre esos óstracos había uno catalogado ahora como Oidembin de Suenisasfale 5, que contiene algo rarísimo. Una carta personal de una mujer de clase alta a su hermana. No es lenguaje oficial, no es texto religioso, es conversación privada. Y en esa conversación, ella describe su experiencia. La traducción es complicada, el lenguaje es coloquial, pero la egiptóloga francesa, Dominique Valbel, quien la estudió extensamente, traduce una línea clave como: el día que me hicieron mujer noble, deseé que los dioses me llevaran. El dolor era fuego viviente. Hermana, cuando llegue tu momento, ruega a Isis que te dé fuerza que yo no tuve. Fuego viviente. Esas fueron sus palabras hace 13 de los 90 años. Otro testimonio viene de una fuente completamente diferente. Los textos mágicos del papiro de Leiden Babaris Naniterense Kotoyakur, que datan del período tolemaico, contienen hechizos y encantamientos para diversos propósitos. Y hay una sección, raramente discutida, en estudios académicos mainstream, dedicada a aliviar el sufrimiento de la cámara de purificación. Son hechizos que las madres susurraban a sus hijas durante el procedimiento. Invocaciones a Taweret, la diosa hipopótamo del parto y la protección.
súplicas a Hathor para que aliviara el dolor. Y lo más revelador, maldiciones contra los sacerdotes que realizaban el procedimiento, pidiendo que sus propias manos temblaran, que sus propios cuerpos conocieran el mismo sufrimiento. Eso te dice algo profundo, incluso en una sociedad que ritualizaba esto, que lo celebraba públicamente, que lo justificaba religiosamente. Había mujeres que lo reconocían por lo que era: tortura, abuso, violencia institucionalizada. Pero sus voces de protesta fueron cuidadosamente borradas de los registros oficiales. Los jeroglíficos en las paredes de los templos no mencionan los gritos. Las inscripciones en las tumbas reales no registran el trauma. La historia oficial era de purificación, elevación, transformación sagrada, pero los óstracos, las cartas privadas, los hechizos desesperados, esos cuentan una historia diferente. Cleopatra Sedamsi, esa Cleopatra, la última faraona, ella también pasó por esto. Nadie habla de eso cuando romanticían su historia de amor con Marco Antonio. Nadie menciona que cuando tenía aproximadamente 8 años, antes de convertirse en la mujer que seduciría a César y Antonio, antes de gobernar uno de los reinos más ricos del mundo antiguo, ella fue llevada a una cámara del templo y mutilada según la tradición faraónica. No tenemos su testimonio directo sobre esto, pero sabemos que sucedió porque el ritual era obligatorio para toda mujer de sangre tolemaica que aspiraría al trono. Era parte del precio de poder. Aquí está algo que probablemente nunca consideraste. Cleopatra era brillante, hablaba 9 idiomas, estudió matemáticas, filosofía, astronomía, negociaba tratados con Roma, comandaba ejércitos, administraba la economía de un imperio. Pero todo ese poder intelectual, toda esa autoridad política, existía en un cuerpo que había sido deliberadamente mutilado para controlarla, para asegurar que incluso ella, con todo su poder, estuviera sujeta a las estructuras patriarcales que definían quién podía acceder a su cuerpo y cuándo. Eso es lo que el poder real significaba para las mujeres en Egipto: gloria pública construida sobre trauma privado. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿Por qué importa que entendamos esta parte oscura y deliberadamente ocultada de la historia egipcia? Porque revela algo fundamental sobre cómo las sociedades construyen y mantienen el poder. Y ese patrón no murió con los faraones. La estructura es siempre la misma. Tomas un grupo de personas, las defines como valiosas pero potencialmente peligrosas para el orden establecido. Luego creas un sistema que las controla mientras simultáneamente lo justificas como algo sagrado, necesario e incluso beneficioso para ellas. Los faraones hicieron esto con sus hijas. Las definieron como portadoras de legitimidad divina, tan valiosas que debían ser protegidas. ¿Protegidas de qué? De su propia autonomía, de su propia capacidad de elección. Ideologías. Esa misma lógica ha sido reciclada una y otra vez a través de la historia. Diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes justificaciones religiosas o culturales, pero la estructura subyacente, el mecanismo de control, permanece inquietantemente similar. El historiador egipcio Ahmed Osman, en su controvertido libro de 1992 Moses and Akhenaten, argumenta que muchas de las prohibiciones sobre el cuerpo femenino en las religiones abrahámicas posteriores pueden rastrearse hasta estas prácticas egipcias. Él dice que cuando Moisés, quien fue criado en la corte egipcia según la tradición bíblica, estableció leyes para los israelitas, muchos de esos códigos de pureza femenina reflejaban conceptos egipcios transformados. No estoy diciendo que ese argumento sea completamente correcto. Es controversial. Muchos académicos lo disputan. Pero lo que no pueden disputar es que el concepto de controlar el cuerpo femenino como medio de controlar la legitimidad política y religiosa es antigua, persistente y ha tomado muchas formas a través de las civilizaciones. Ahora, aquí está la parte que probablemente te va a molestar más que todo lo demás que te he contado. Durante casi 200 años de egiptología moderna, desde que Champollion decodificó los jeroglíficos en 1822, los académicos sabían sobre esto, leían los papiros médicos, examinaban las momias,
Veían la evidencia física del trauma. Eligieron no hablarlo, no de manera directa, no de manera accesible. Lo enterraron en lenguaje técnico, en publicaciones académicas, que solo otros académicos leían, en secciones de museos marcadas como sensibles, que nunca se exhibían al público. ¿Por qué? Porque complicaba la narrativa, porque hacía incómodas preguntas sobre civilización y progreso, porque revelaba que algunas de las sociedades que más admiramos, que estudiamos como picos de logro humano, construyeron su grandeza sobre fundamentos de sufrimiento sistemático. Las pirámides son impresionantes, el arte es hermoso, los avances en matemáticas y astronomía son notables. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que mientras los arquitectos diseñaban esas maravillas, las niñas de la realeza estaban siendo mutiladas en los templos. Que mientras los escribas registraban meticulosamente el movimiento de las estrellas, ignoraban deliberadamente los gritos provenientes de las cámaras sagradas. Eso es lo que significa realmente estudiar historia. No es solo celebrar los logros, es reconocer el precio completo que se pagó, quién lo pagó y cómo las estructuras que causaron ese sufrimiento persisten de formas transformadas. Cuando visitas el Museo Egipcio en El Cairo, o el Museo Británico en Londres, o el Metropolitan Museum en Nueva York, y miras las estatuas de princesas egipcias, las momias de reinas, los retratos hermosos de mujeres nobles con sus ojos de kohl y sus joyas elaboradas, ahora sabes lo que esas imágenes no te dicen. Conocís el precio que pagaron por ser consideradas suficientemente puras para aparecer en esas representaciones. Y la próxima vez que alguien te diga que el pasado era más simple, que las civilizaciones antiguas eran más nobles, que deberíamos aspirar a volver a valores tradicionales, pregúntate, ¿valores de quién? ¿Tradiciones para quién? ¿A costa de quién? Porque esa es la lección final de todo esto. El poder raramente anuncia su brutalidad, la disfraza, la ritualiza, la llama sagrada, la llama necesaria, la llama protección. Pero si escuchas con suficiente atención, si buscas en los lugares correctos, si lees los textos que prefirieron que ignoraras, puedes escuchar las voces de quienes pagaron el precio real. Esas voces están susurrando desde hace 4000 años. Esto no fue glorioso, esto no fue noble, esto no fue divino. Esto fue lo que el poder le hace a los vulnerables cuando nadie está mirando. Ese es el verdadero legado del antiguo Egipto que necesitas conocer. Si esta historia te ha dejado sin aliento, si sientes la misma indignación y tristeza que yo sentí al descubrirla, no te detengas aquí. Suscríbete a Mobre del canal ahora, porque todavía queda mucho por revelar sobre los secretos más oscuros de la historia que nunca te contaron. Ahí, mientras lo haces, deja un comentario con lo que más te impactó. Comparte tu reacción, porque esas voces que han estado silenciadas durante miles de años merecen ser escuchadas. No es solo historia, es la verdad que nos fue escondida, y juntos podemos traerla a la luz. No ignores lo que el pasado tiene que enseñarnos.